Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo están? ¿Quién vive? Cristo vive. ¿Quién es Señor? Cristo es Señor. Aleluya. Estoy contento de estar aquí, hermanos. Ya hacía unas 2, 3 semanas que no los miraba. Nos dio el COVID. Ya nos habíamos escapado y nos dio el COVID. Gracias a Dios que no fue nada grave, casi no sentimos síntomas. También tuvimos una salida que ya estaba planeada, pero estamos aquí de regreso, contento de verlos. Y Cristo vive. Cristo es Señor. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 36. Se siente un buen espíritu aquí. Desde la mañana, durante la alabanza, la adoración, y Dios no ha terminado. Dios nos quiere hablar por su palabra. Amén. Aquí llegamos a la conclusión del sermón de Pedro. Pedro concluye con una poderosa declaración, completamente convencido y seguro que las profecías del Antiguo Testamento concerniente al Cristo se habían cumplido en Jesús. Y termina con estas palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una vez más, sepa pues ciertísimamente. Pedro está completamente convencido, con certeza. Sepa toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dígale a su vecino: Señor, Jesús es Señor y Cristo. Aleluya. Con autoridad, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Tú eres Señor. Tú eres Rey. Te alabamos y te glorificamos. Habla a tu pueblo, Señor. Abre el corazón de tu pueblo, el oído de tu pueblo, Señor. Háblanos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Pueden tomar su lugar, hermanos. La Biblia contiene un mensaje radical, un mensaje claro y absoluto, un mensaje único y diferente a todas las otras religiones. Es un mensaje que transforma la vida y cambia el destino del hombre. Es un mensaje que para muchos es locura y tropiezo, pero para todos aquellos que creen en él es poder de Dios para salvación y vida eterna. La Biblia nos declara que Jesús es Señor y Cristo. Cristo significa ungido, el ungido de Dios, el escogido de Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento se ungía a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Los ungían con aceite como señal de que Dios estaba consagrando
o apartando a esa persona para una función especial. Jesús era el ungido de Dios, el Cristo consagrado y apartado para la misión más importante concerniente a la redención. Jesús era el Cristo, el Salvador, el Redentor de la humanidad, el mediador entre Dios y los hombres, la promesa hecha a Abraham que de su simiente vendría el Cristo. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y años después vemos a Pablo que le escribe a los Gálatas capítulo 3 verso 16 y les dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aleluya, aleluya. Jesús era el cumplimiento de esta promesa hecha a Abraham. Jesús era el Cristo, la simiente por quien todas las naciones de la tierra serían benditas, porque Jesús era el Salvador prometido que venía a dar su vida en rescate por la humanidad. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Pedro se pone en pie en medio de esta congregación y les dice: a este Jesús de Galilea, a este hombre nacido de mujer, que hizo maravillas, prodigios y señales, a este hombre que ustedes rechazaron y lo mataron crucificándolo en un madero, a este Jesús Dios lo ha levantado de entre los muertos y vive para siempre. Y quiero que sepan con toda seguridad, porque él lo creía, que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Un aplauso al Señor, hermanos, porque Él es Señor. Aleluya. En una ocasión Jesús hace la pregunta a sus discípulos. En Mateo 16:15 Jesús les dice: vosotros, ¿quién decís que soy? Anteriormente Él les había hecho otra pregunta: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos le responden. Había muchas opiniones. Y los discípulos dicen: pues algunos creen que eres Juan del Bautista. Herodes lo acababa de matar, lo había mandado a matar y le habían mochado la cabeza. Pero sin embargo, algunos de alguna manera creían que había resucitado y era Jesús. Nosotros, el ser humano es rápido, puede inventar cualquier cosa. Juan el Bautista lo había bautizado. ¿De dónde agarraron esta idea? No sabemos. Otros decían que era Elías. Malaquías, él profetiza y él dice que Jehová mandaría a Elías, que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. En otras palabras, que Elías vendría y haría hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Y posiblemente algunos pensaban: pues este es el cumplimiento de esa profecía y Jesús es Elías. Porque Jesús hacía prodigios, milagros, predicaba el evangelio y estaba haciendo al pueblo volver a Dios. Otros pensaban que era el profeta Jeremías o alguno de los profetas que había resucitado.
Moisés había escrito que Dios iba a levantar a un profeta de entre de sus hermanos, y que a él tenían que oír. Y ahora muchos posiblemente decían, pues yo creo que este es ese profeta del cual Moisés hablaba. Y aunque Moisés estaba hablando del Cristo, pero sin embargo el pueblo no sabía quién era Jesús. No percibían, no podían discernir a quién tenían enfrente de ellos. Pero ahora Jesús les voltea la pregunta y ahora les dice a sus discípulos: ¿y vosotros qué decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y después lo vemos también en Juan 6:68. Otra vez Pedro le respondió, Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Esto no era una confesión, una simple confesión. No era una simple respuesta a la pregunta que Jesús estaba haciendo. Aleluya. Fue una respuesta de confesión, de fe, de convicción y de revelación de Dios. De que Jesús era más que un simple hombre, de que era más que un simple maestro, que era más que un simple profeta o un líder religioso. Jesús era el Cristo. Aleluya, aleluya. También dice que era el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro está diciendo: tú eres el ungido de Dios. Tú eres el que había de venir, al que esperábamos, el cumplimiento de la promesa de un Salvador y Redentor. El Hijo del Dios viviente. Con estas palabras Pedro está confesando la deidad de Jesús. Está diciendo que Jesús es divino, que Jesús es Dios. Y esta es la misma razón por qué querían matar a Jesús. Allá en Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es que Él era Dios. Él era Dios manifestado en carne. Esto fue lo mismo que entendió Tomás. Tomás no creía que Jesús había resucitado. Él no creía que Jesús estaba vivo. Y le dice a sus compañeros: ustedes están locos. Se están imaginando esto, que Jesús vive y que bla, bla, bla. No, no es cierto. Yo no voy a creer hasta que no lo vea con mis ojos, hasta que no lo toque con mis manos. Entonces creeré. Y estando todos juntos, dice la Biblia que estando todos juntos, Jesús se apareció, estando las puertas cerradas, se apareció y se puso en medio de ellos. Y le dice a Tomás: mira, Tomás, mira mis manos, mira las marcas de los clavos, mira con tus ojos, tócame con tus manos, mete tu mano en mi costado y mira las heridas. No seas incrédulo, sino que sé creyente, le dice. Aleluya, aleluya. Y Tomás con convicción, con una exaltación a voz alta, dice: Señor mío y Dios mío. Aleluya. Esta fue una confesión de fe, una convicción, una confesión de revelación. Aleluya, aleluya.
En ese momento Tomás verdaderamente comprendió quién era Jesús. Este no es cualquier hombre, no es cualquier profeta, es el Cristo. Él es Señor y Él es Dios. Tomás no solo estaba declarando a Jesús como Señor, sino también como su Dios. Un pastor escribió estas palabras. Con estas palabras Tomás declaró su fe inconmovible en la resurrección, así como en la deidad de Jesús el Mesías. Jesús respondió a Tomás: Tomás, porque me has visto, creíste. Aleluya. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No le hemos visto, hermanos, pero creemos en Él. Aleluya. No lo hemos tocado, pero lo sentimos en el corazón. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? No le hemos visto, pero un día le veremos cara a cara, tal y como Él es. ¡Qué esperanza! Gloria. Un día le veremos cara a cara, tal y como Él es. Primera de Pedro 1:8 nos dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no la veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vale la pena, hermanos. Vale la pena creer en Jesús. Vale la pena depositar nuestra fe en Él, porque el fin de nuestra fe es la salvación y vida eterna. Aleluya. Regresando a Mateo 16:17, Jesús le respondió a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Esto no viene, hermanos, por revelación humana. No podemos ir a la universidad para que nos digan quién es Jesús. No podemos. Esto no viene por el intelecto del hombre. El hombre no es capaz de pensar estas cosas, porque el hombre es pecador. El hombre es contrario a Dios. Esto es por revelación de Dios, hermano. Dios abrió los ojos de Pedro, al igual que a Tomás, para que vieran quién era Jesús en realidad. Y por esta razón después vemos a Pedro en Hechos 2:36 que dice: Jesús es Señor y Cristo. Pero no solo es Cristo, es Señor. Jesús es Señor y es necesario entender esto, hermanos. Filipenses 2:9 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos lo creen? Jesús es Señor. Aleluya. Y no importa si usted está de acuerdo o no. No importa si le gusta o no le gusta. No importa si cree o no cree. Él sigue siendo Señor. Nada cambia la verdad. Nada cambia la realidad de que Jesús es Señor. Aleluya. Y un día viene donde toda rodilla se va a doblar. Todo hombre,
toda mujer, todo rey, todo gobierno, todo principado, hasta el diablo y sus ángeles van a caer postrados delante de Jesús y van a confesar que Jesús es el Señor. Aleluya. No necesitamos esperar, hermanos, hasta ese día. Hoy podemos decir: Jesús es Señor. ¿Cuántos lo pueden decir? Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero. Aleluya. ¿Quién es el Cordero? ¿Qué dijo Juan? Juan vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya. Jesús es el Cordero. ¿Y qué dice? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es yes. Dígalo con convicción. Él es Señor de señores y Rey de reyes. O sea, Él no solamente es un Señor, Él es Señor de los señores. No es cualquier rey. Él es Rey sobre los reyes. Él es Maestro de los maestros. Él es el Capitán de los capitanes. Él es Doctor de los doctores. Él es Señor de señores. Si usted lo cree, diga un gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Jesús es Señor. Jesús tiene toda autoridad, toda potestad, todo dominio, toda preeminencia, porque Él es Dios. Jesús mismo dijo: toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Aleluya. Colosenses 1:15 nos dice que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Jesús es la expresión visible del Dios que no se puede ver. Hebreos 1:3 dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Primera de Timoteo 3:16. Les voy a dar mucha palabra, hermanos. Llénese. Aleluya. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente que es innegable, indudable, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Filipenses 2:7 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Corintios nos dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta el pecado de los hombres. Colosenses 2:9, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente en el cuerpo humano toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios en toda su plenitud está en el hombre Jesús. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Una alabanza al Señor. Jesús es Señor. Y por último, Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro ¿qué? Nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Jesús es Señor. Jesús es Dios.
Por eso le dijo a Felipe: tanto tiempo he estado contigo y no sabes quién soy. No, ¿por qué preguntas? Muéstranos al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre está en mí y las obras que yo hago, las hago por el Padre que está en mí. Yo y mi Padre uno somos, dijo. Aleluya. Jesús tiene supremacía sobre todo, porque Él es Señor de todo. Tienen unas 2 horas más. No se crean, hermano. Ya vamos a terminar. Jesús tiene supremacía sobre todo, porque Él es Señor de todo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Él es antes de todas las cosas. Él es el sustentador de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito de la creación. Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes. Por eso Jesús podría decir: antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Porque Él era antes, porque Él era Dios, porque el Dios de la creación estaba en Jesús. Gloria sea su nombre. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza, hermanos. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Cuál plenitud? ¿Pero cuál? La plenitud de la deidad de Dios. Toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Una alabanza al Señor. Aleluya, una alabanza. Aleluya, Jesús es Señor y Dios. Él es supremo y tiene supremacía. Él es soberano, Él es todopoderoso. Él es Señor. Efesios 1:19, perdón. Pablo quiere que entendamos la grandeza y el señorío de Jesús. Efesios 1:19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya, aleluya. Esto es poderoso, hermanos. Él es sobre todo principado. Escuche bien. Tiene toda autoridad, poder, señorío. Su nombre es sobre todo nombre. Todo está sometido bajo sus pies. Él es la cabeza sobre todas las cosas, aún de la iglesia, porque la iglesia pertenece a Él, porque Él la compró con su sangre.
Aleluya. Nosotros somos de Él. Nosotros pertenecemos a Él. Porque Él nos compró con su sangre. Jesús es Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto para nosotros? No se trata de un simple reconocimiento de quién es Jesús, porque aún los demonios reconocen esta verdad. Allá en Lucas nos dice que Jesús tenía que reprender a los demonios y callarlos porque sabían que Él era el Cristo. Santiago nos dice que aún los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. En Hechos dijo el demonio: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Entonces, no se trata de un simple reconocimiento de quién es Jesús. Eso no es suficiente. No es suficiente aceptar o afirmar que Jesús es Señor y Cristo. Hoy muchas gentes afirman eso. Hoy muchos cristianos dicen: oh, yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. Él es Señor de mi vida. Oh, yo di mi vida a Jesús. Él es mi Señor. Hoy día muchos dicen eso. Ustedes sabían que el 56% de americanos profesan ser cristianos. 186 millones de cristianos. ¿Y por qué está el país como está? ¿Por qué está en una decadencia moral y espiritual? No es suficiente, hermanos. Muchos dicen: Jesús es mi Señor y Salvador. Dicen: yo ya entregué mi vida a Cristo. Ustedes los conocen. Yo me he encontrado con muchas personas que me han dicho: oh, yeah, yo soy cristiano, yo le sirvo al Señor. Pero sus vidas dicen todo lo contrario. Sus vidas no dicen que son hijos de Dios. Sus vidas no viven lo que es el cristianismo. Sus vidas no viven de que Jesús es Señor. En Mateo 7:21, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, oh Señor. Ahí van a estar: oh Lord, Jesus, Señor, ¿te acuerdas de mí? ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué va a decir? Entonces les declararé: no, no, así no es. Nunca os conocí. Nunca. O sea, ni siquiera nunca entraron. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son palabras fuertes. El hermano César lo estaba diciendo hoy en la mañana. Son palabras fuertes, palabras con grandes implicaciones, con grandes consecuencias, hermanos. Jesús está hablando de personas conocedoras de Dios. Si ustedes notan, estas personas en aquel día van a reclamar: Señor, pero mira todo lo que hice. O sea, no son gente que no cree.
En aquel día se van a parar grandes. Mira, Señor, yo hice tanto y todo lo que hice. Yo di mis diezmos. Yo estaba ahí fiel. Yo no fallé los servicios. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Existen tres tipos de personas en este tema. Los que no conocen que Jesús es Señor y no le dicen Señor y tampoco hacen la voluntad del Señor. Pues ¿cómo lo van a hacer? No conocen al Señor. Los que sí conocen que Jesús es Señor y aún le dicen Señor, pero no hacen la voluntad del Señor. Y luego estamos, así esperamos, ¿verdad? Que todos estamos, los que sí conocen que Jesús es Señor y le llamamos Señor y hacemos la voluntad del Señor. ¿En qué campamento estamos? ¿En qué campamento está usted? Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Para hacer la voluntad del Señor se necesita estar, no profesar o afirmar que Jesús es Señor, no. Se necesita estar sometidos bajo el señorío de Jesús. Para hacer la voluntad del Señor necesitamos estar sometidos. Porque una cosa es saber quién es, saber que Él es Señor, pero no estar sometidos bajo el señorío de Jesús. Señor significa alguien que tiene autoridad, dominio, potestad, posesión. Alguien que es dueño, amo, rey, gobernador. Jesús tiene que ser Señor de toda nuestra vida. Él debe tener todo el derecho sobre mí, porque Él me compró con su sangre. Él pagó el precio por mi libertad. Y ahora yo soy de Él. Él es mi dueño. Ahora Él es dueño de mi vida, el dueño de mi corazón, el dueño de mi mente. Él posee mis ojos, posee mis manos, posee mis pies. Todo lo que tengo es de Él. Él es mi autoridad, mi gobernador, mi rey. Él es mi patrón, el jefe. Él posee toda mi vida, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Romanos 14:7, lo acabamos de leer. El hermano Juanito lo leyó. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Para eso murió y resucitó. Fue un precio caro. Se derramó sangre inocente para comprarnos con su sangre preciosa. Aleluya, aleluya. ¿Se están gozando, hermanos? Jesús no solo murió para hacernos libres del pecado, sino para ser Señor de nuestras vidas. Es interesante. Queremos disfrutar de todos los beneficios del Señor. Dame salvación, perdona mis pecados, lávame, dame vida eterna, dame salud, dame dinero, bendice mi familia. Pero decir: Señor, no me voy a someter bajo tu autoridad.
dame todos tus beneficios, pero no me voy a someter. Así, hermanos, esto no es un buffet. Esto no se trata de ir y servirnos lo que nos gusta. Esto me gusta, esto me gusta. Entonces, eso no me gusta. No. Aquí nos tenemos que servir de todo. Jesús viene con todo un paquete. Cuando aceptamos y creemos, es todo el paquete, hermanos. Pero yo me casé con mi esposa. Me casé con todo el paquete. O la aceptaba completamente toda o no aceptaba nada. O aceptamos todo lo que es Jesús y el señorío y su autoridad, o no aceptamos nada. Ningún cristiano tiene el derecho a decir que es cristiano si Jesús no es Señor de toda su vida. Así es. El que tiene todo el derecho es Jesús, porque Él nos ha comprado. Él es nuestro dueño y nada va a cambiar. Podemos someternos o no someternos, pero Él sigue siendo Señor. Nada cambia. Aleluya. Ya vamos a terminar, hermanos. La vida cristiana se trata de estar sometidos bajo el señorío de Jesús. Porque Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Siempre vamos a estar bajo el dominio de alguien, hermanos. El ser humano no es autónomo. El ser humano no tiene control de su vida. Usted no sabe si mañana va a vivir o no. Usted no sabe que usted no tiene. Dios nos ha dado ciertos derechos para escoger y hacer decisiones, y de esa manera somos autónomos. Usted puede escoger someterse bajo el señorío de Jesús, pero usted no es autónomo en de que usted es soberano y usted tiene poder sobre todo. Usted no es autónomo. Usted está bajo el dominio de alguien. Si no es de Jesús, es del diablo. Y si no es del diablo, pues de la esposa. Los varones no nos escapamos, hermanos. No se crean. Aquí nosotros mandamos. Aleluya. No hay cosa más confortante, hermanos, que estar bajo el señorío de Jesús. Por eso la vida cristiana se vuelve tan problemática. Por eso a veces no le encontramos el sabor a la vida cristiana, porque andamos queriendo hacer de las nuestras. Y esto no es así. No funciona así. Por eso a veces nunca crecemos y no maduramos. Hay hermano de 30 años que tú actúas como un niño. No hace caso. No se le puede decir nada porque se ofende. Nadie se está ofendiendo, ¿verdad? Si es palabra de Dios, acéptelo. Es algo confortante de estar bajo el señorío de Jesús. Podemos tener toda la confianza en Jesús. Él no nos va a defraudar. Él no nos va a engañar. Él nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Con Jesús no se pierde. En Jesús estamos completos. En Jesús lo tenemos todo. Él es mi salvación. Él es el pan de mi vida. Él es la fuente de agua de vida. Él es mi paz, mi gozo, mi refugio, mi pronto auxilio. Él es mi fuerza, mi torre fuerte, mi proveedor, mi sustentador. Él es mi futuro. ¿De qué he de temer? Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Puestos en pie, hermanos. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos están gozando? Jesús es Señor. Sepa pues ciertísimamente
toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es Señor. Dios les bendiga, hermano.